El día de hoy le estaremos hablando sobre el magnetismo. Nuestro grupo está conformado por Dalis Hernández, Karen González, Linda López, Martín Pedrosa y William Vides. Espero y les guste. Mi nombre es Dalis Hernández y el último laboratorio que realizamos fue acerca del magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno por el que algunos materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión hacia otros materiales. Respecto a esto, trabajamos con un simulador, una barra imantada y las agujas de una brújula. Haciendo procedimiento, tenemos respuestas a nuestras preguntas. La primera pregunta era ¿qué mueve la aguja en un movimiento semicircular o mueve la brújula en un movimiento semicircular por encima de la barra imantada o del imán y describe lo que pasa? Bueno, lo que pudimos observar fue que la aguja estaba estática apuntando con su punta roja, llamada polo norte, hacia la punta o el polo sur de la barra imantada. Al hacer el movimiento semicircular por encima del imán, pudimos observar que las agujas de la brújula fueron dando un cambio hacia el lado norte y queda que la punta blanca, o también llamada punta sur, queda apuntando hacia el polo norte de la barra imantada. ¿Y por qué se debe esto? Porque la fuerza de atracción se debe a los polos opuestos, ya que la punta norte de la barra imantada atrae la punta sur de la brújula. Otra de las preguntas era ¿qué nos quieren decir las agujas de la brújula dibujadas por toda la pantalla? Bueno, eso nos quiere hacer referencia a un campo magnético, o también dicho en este sentido, a un campo de electroimán. Otra de las preguntas es ¿cuáles son las similitudes que hay entre las agujas de la brújula, magnetismo, y una carga de prueba, electricidad? Bueno, la relación radica en que hay un campo eléctrico y en él se ubica una carga de prueba. Esta es afectada por dicho campo y en este sentido y con relación a la interacción que existe entre la brújula y un campo magnético, se puede establecer que todo imán genera un campo de fuerza o campo magnético y la brújula es afectada por este campo al interactuar con él. Entonces, primero, decimos que todos tienen un campo asociado, ya sea eléctrico y magnetismo. Segundo, los dos fenómenos producen una fuerza, ya sea repulsiva o atractiva. Y tercero, para los dos existe un potencial, por lo que podemos hablar de energía electrostática, electricidad, o magnetotáctica, magnetismo. Otra pregunta es ¿cuántas rotaciones completas hace la brújula o la aguja de la brújula al hacer un movimiento o al moverla alrededor del imán? Bueno, las rotaciones completas que hace son 2 rotaciones. Bueno, y la última pregunta es invierte la polaridad del imán y describe lo que sucede una vez las agujas de la brújula se estabilicen. Bueno, lo que sucede es que ya no comenzamos con la polaridad sur, sino con la polaridad norte. Por lo tanto, las agujas de la brújula la punta blanca apunta hacia el polo norte y la punta blanca de la brújula se llama polo sur, que al hacer un movimiento semicircular por encima del imán, la punta roja, o también llamada punta norte, queda apuntando hacia el polo sur. Y como ya dije anteriormente, esto se debe a que los polos opuestos se atraen y los polos diferentes se repelan. La siguiente pregunta es ¿qué quiere decir las agujas de la brújula dibujadas en la pantalla? Totalmente igual a lo anterior, trata de decir que tenemos un campo magnético. Y las similitudes son las mismas. ¿Y cuántas rotaciones hace? Hace las mismas 2 rotaciones como la anterior. #9. Haga clic en la pestaña electroimán. Coloque la brújula en la parte izquierda de la bobina para que el centro se encuentre en el eje de la bobina. Esto nos dice que el componente y el campo magnético son 0 en el eje de la bobina. ¿Esto a qué se debe? Al magnetismo generado por
la fuente que da la energía, que en este caso es la batería. Entonces, en este caso siempre será 0 en los puntos -1, 0 y 1. Diez. Mueva la brújula a lo largo de un camino semicircular por encima de la bobina hasta que la hayas puesto en el lado opuesto de la bobina. Describe lo que pasa con la aguja de la brújula. Si podemos observar, la aguja siempre está girando alrededor o en el mismo lado que las manecillas de reloj. Esto buscando orientarse. Y podemos ver que la parte blanca siempre estará a la parte izquierda y la parte roja siempre irá a la parte derecha. 11. ¿Cuántas vueltas completas hace la aguja de la brújula si se mueve una vez hacia la bobina? Si observamos, esta realiza 2 vueltas. ¿Qué sucede con el campo magnético alrededor de la bobina cuando hacemos el voltaje 0 de la batería? Bueno, aquí como podemos observar, el campo magnético lo que hace es desaparecer. 12. Utiliza el control deslizante de voltaje para cambiar la dirección de la bobina. Luego realice los pasos anteriores para la bobina luego de haber dejado que la brújula se estabilizara. En este punto utilizamos el control deslizante de voltaje y cambiamos la dirección de la brújula y la dejamos reposar. Y entonces aquí repetimos los pasos anteriores como ya habíamos dicho. 13. Basándose en sus observaciones, resume la similitud entre el imán de la barra y la bobina. Las similitudes que pudimos encontrar fue que ni la barra o ni el imán de la barra ni la bobina pueden llegar al centro de la fuente de energía. ¿Qué sucede con la corriente de la bobina cuando se estabiliza el voltaje de la batería en 0? Bueno, luego de haber realizado este paso nos damos cuenta que el campo magnético se hace negro, los imanes desaparecen, los electrones dejan de fluir y podemos observar que entonces la corriente en este caso también sería 0, o sea, se hace neutra. 16. Juega con el deslizador de voltaje y describa lo que sucede con la corriente de la bobina y el campo magnético de la bobina. Si observamos, nos damos cuenta que cuando el voltaje llega a su máximo, en este caso es 10, la corriente también llega a su máximo, o sea, estos son directamente proporcional. Pero en cuanto al campo magnético, llega a su estado mínimo, o sea, estos son inversamente proporcional. Entre más voltaje haya, menos campo magnético va a haber, y entre más voltaje haya, más corriente va a haber. Parte número 2, graficar relaciones. A continuación realizaremos los siguientes incisos que están proporcionados en la guía que nos proporcionó el profesor Jorge de Luque, y con ayuda de esta misma es que resolveremos esos incisos. Entonces, aquí nos dice de que usando la simulación Electroimán, haga clic en mostrar medidor de campo. Ya tenemos el medidor de campo. Y nos dice el segundo punto de que debemos ajustar el voltaje de la batería a 10 voltios, dando el positivo a la derecha de la batería. Vemos que ya eso está. Estos son los 10 voltios y ya están al positivo a la derecha de la batería. Entonces,
seguimos las pautas, que nos dice: a lo largo del eje de la bobina y en el centro de cada aguja de brújula, a partir de 5 brújulas de campo a la izquierda de la bobina, registre el valor de B. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Aquí tenemos unos valores, si ven estos, nos dice de que a la izquierda debemos poner la brújula a 5 espacios. Entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si esto es 0, por acá, 1, 2, 3, 4, 5, va aquí. Y nos dice que debemos medir el valor de B. ¿Cómo lo medimos? Con esto que se llama mostrador, un medidor de campo. Entonces, BY siempre va a ser 0. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Entonces sabemos el valor de BX cuando B lleno de 0. Entonces, aquí BY es 0 y BX es 4.56. En esta tabla voy anotando los valores, que es una tabla que nos piden llenar a continuación. 4.56 en X y 0 en Y. Entonces, menos 4 nos dice que debemos de llenarlo. Aquí está la tabla. Miren. Tiene posición de la brújula, nos da estos valores de menos 5 a 5, intensidad de campo magnético, nos lo piden X y en Y. Entonces ya tenemos en menos 5, que es 4.56, en menos 4 es 8.66, 0 en Y, en menos 3 es 21.01 debemos de ubicarlo, en menos 3 es 21.01 y 0 en Y, en menos 2 es 60.67, 0 en Y, en menos 1 es, por acá, nos da 300 y 0 en Y. Ahora vamos a ver en 1, nos da por acá, así. También vemos que como que en toda esta región nos da 300 y 0 en Y. Ahora buscamos en 1. Aquí la brújula en 1. 0, 1. Exacto. Este sería 2. Este sería 2 porque aquí, ahora sí. En 1 sería 300 y 0 en Y. En 2 sería, déjame buscarlo, 0, 0, 0 por aquí, 126.56 y 0 en Y. En 3 sería, por aquí, 34.54 y 0 en Y. En 4 sería 14.28, vemos que va disminuyendo, ya no va aumentando. Aquí sería en 5, que es hasta donde nos piden, sería 5.90 y 0 en Y. Entonces ya llenamos la tabla. Entonces vamos a ver qué es lo siguiente que nos pide la guía. Nos pregunta, ¿qué sucede con el valor de la fuerza del campo magnético dentro de la bobina? Bueno, según los resultados podemos darnos cuenta que en los valores negativos de menos 5 a menos 1 siempre fue aumentando. Comenzó en 4.56 y terminó en 300. Y BX, eso fue con BX, pero BY siempre se mantuvo en 0. Pero ¿qué pasó cuando llegamos de 1
a 5. Bueno, de que fue disminuyendo. De 300 terminó en 5.9. Ya, o sea que fue, al principio en los negativos fue ascendiendo, en los positivos fue descendiendo, pero BY siempre fue constante. Entonces el punto número 5 nos pide graficar la posición de la brújula en el eje horizontal y la magnitud del campo magnético en el eje Y. Entonces vamos a utilizar una página de internet para realizar estos gráficos, ¿ya? Entonces nos pide los datos en X, tenemos que es de menos 5 a 5 positivo, y los datos en Y, que serían 4.56, 8.66, estos fueron los datos que obtuvo anteriormente, 21.01, 60.67, 300, 126.56, 34.54, 14.28 y 5.90. Y aquí fueron los otros datos en Y, que siempre fue 0, menos 5, en menos 4, en menos 3, en menos 2, en menos 1, en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Entonces ahora vamos a ver el gráfico que nos da. Miren, el gráfico en línea puede ser más claro. Miren que comienza aquí, estos son los valores de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué es lo importante? De que miren que va ascendiendo aquí. Llega un punto en el que se mantiene estable y baja. Esta es la gráfica en X. Y miren en Y que como siempre es 0, está en verde. Entonces siempre está ahí, siempre se mantiene. ¿Ya? Entonces esta es la gráfica que nos piden. Y vamos a ver qué es lo siguiente que pide la guía. Nos pregunta que si el gráfico es simétrico. Sí, podemos responder que sí, el gráfico es simétrico. Nos da si los gráficos simétricos se nos quedan así como nos dio la guía. Así que llevamos, esto es como una pauta, una orientación de que vamos haciendo bien el ejercicio. Entonces nos dice que usando nuestro gráfico, ¿cuál es la relación entre la fuerza y la posición del campo magnético? Entonces, ¿cuál es la fuerza entre la posición y el campo magnético? Bueno, de que cuando está en los valores negativos, que era lo que decíamos anteriormente, se ve una ascendencia bastante fuerte cuando estamos en los negativos, pero se ve principalmente que cuando nos estamos acercando del 2 al 1, del menos 2 al menos 1, es que, o sea, más asciende. Y aquí sí se mantiene estable. O sea, cuando llega al centro de lo que es menos 1, 0 y 1, no hay ni crece ni decrece, es estable. Pero apenas toca los positivos, miren que enseguida se desploma. A diferencia de Y, de que siempre su valor es neutral, es 0. Siguiente punto, parte número 3. Práctica de laboratorio magnetismo. Práctica de laboratorio de la clase física eléctrica con el profesor Jorge de Luque. Mi nombre es Martín Pedrosa y vengo a hablarles sobre la parte 3, bobina inducida, de la guía de magnetismo. En la simulación generador, abrimos en la pestaña bobina inducida y dejamos todas las opciones sin marcar, como lo muestra acá la imagen en la guía, y agarramos a la lámpara como indicador. Ya estando en el simulador de generador, ponemos en la página de bomba inducida, ya que estábamos en barra imantada y ponemos en bomba inducida, dejamos todos los datos sin modificación y ponemos el foco como indicador. Paso 1. Al mover el imán dentro del senoide o bobina, vamos a averiguar qué sucede con el brillo de la lámpara. Cuando pasamos el imán por el senoide o bobina,
vemos que el brillo de la lámpara aumenta y disminuye dependiendo de cómo pasemos el imán. Si es muy rápido, si es muy lento, ocasiona que el brillo de la lámpara varíe entre el movimiento del imán que cuando pasa por la bobina. En el mismo paso 1, ya verificando la anterior pregunta, tenemos la segunda pregunta que dice: ¿qué sucede en el simulador cuando el imán se mantiene en reposo? Ya estando en el simulador, cuando el imán está en reposo, vemos que nuestro indicador, que es el foco, está apagado. No hay nada, no hay novedad en el foco. Como lo vimos ahorita cuando movíamos el imán, sí, el foco intenta tener brillo cuando causa fricción con la bobina. Pero mientras está en reposo, el foco como indicador está quieto. Listo. Ahora, en nuestra siguiente pregunta del paso 1, vamos a ver qué pasa si esta vez movemos el senoide. Cuando movemos el senoide o la bobina, el foco está intacto, a menos que se acerque al imán y cause algo de fricción. El foco, si podemos ver, intenta tener iluminación. Ya. Paso 2. Esta vez repetimos el procedimiento, pero teniendo como indicador el voltímetro. Vamos a mover el imán dentro de la bobina y verificaremos que intenta sistematizar las observaciones dentro del simulador. Vamos a mover lentamente y rápidamente el imán para ver qué intenta demostrar la bobina. En el paso 2, ya que tenemos el imán, vamos a repetir el procedimiento, pero tenemos el voltímetro como indicador. El imán lo movemos primeramente lentamente. La variación en el voltaje varía, pero despacio, casi prácticamente igual que como movemos el imán. Ahora lo hacemos rápidamente y la variación en el voltaje es mucho más amplia al hacerlo rápidamente. Variamos el número de vueltas de la bobina y mantenemos como selección como indicador al voltímetro aún. Vamos a verificar si hay algún cambio en los resultados y también si se puede obtener alguna relación entre el número de vueltas y el valor del voltaje medido, o sea, el que nos muestra el voltímetro. Vamos al simulador. Ahora en el paso 3 tenemos que el voltímetro, la bobina tiene 3 vueltas. Variamos el número de vueltas. Movemos el imán como lo dice en el anterior procedimiento, primero lentamente. Vemos que la medida en el voltímetro esta vez también va correspondiente como mueve el imán, pero la aguja al ir lentamente llega hasta un espacio más, o sea, la medida es mayor, un poquito mayor que a cuando teníamos solo 2 vueltas en la bobina. Ahora lo movemos rápidamente el imán y vemos que también varía de forma en que uno mueve el imán, pero el indicador del voltímetro llega hasta también más lejos. Ahora vamos a ponerle menos vueltas a la bobina con una. Movemos lentamente el imán. Si hay un movimiento en la aguja, pero es esta vez mucho menos separado del centro, del neutro. Ahora lo movemos rápidamente. Claramente es más, pero también es menos que en los anteriores demostraciones, cuando la bobina tenía más vueltas, 2 vueltas o 3 vueltas. Vemos que sí varía, sí tiene que ver o tiene que haber una relación entre el número de vueltas de la bobina y el voltímetro. Entre más vueltas tenga la bobina, el valor medido en el voltímetro va a ser más grande. Paso 4. En este paso 4 vamos a dejar el imán dentro, sea en el círculo del área de la bobina o el senoide, y vamos a esta vez a variar el área. Vamos a variar el área del circuito, haciéndolo más grande o más pequeño entre su máximo y mínimo, y vamos a describir lo que sucede en el simulador. Listo. Teniendo el imán dentro del área
dentro del área de la bobina, vamos a variar su área espiral. La variamos de mínimo a máximo y vemos que en la medida del voltímetro está en neutro independientemente de lo que variemos el área de la bobina. Vamos a dejarlo de estaba y vamos a tomar como indicador el foco y veamos. Cuando es mínimo hay una variación en la iluminación, pero es mínima, casi neutra, no prende el foco. Paso 5. ¿Qué sucede con la dirección del corriente cuando movemos el imán de un lado al otro? Vamos al simulador a ver nuestras observaciones. Cuando movemos el imán de un lado a otro, la dirección de la corriente también varía dependiendo en el movimiento que movemos el imán. Si lo movemos hacia la izquierda, este va hacia abajo. Si lo movemos hacia la derecha, este va hacia arriba. O sea que mientras que el imán está en reposo, la dirección de corriente también está en reposo, pero al moverla, esta tendrá un movimiento inverso a cómo se moverá el imán. Buenas tardes, mi nombre es William Vides y hoy le vengo a hablar sobre la parte 4 de la guía, generador. Paso 1. Explica el funcionamiento de este generador describiendo las partes que la componen. Este generador consta de una llave, donde se va a dejar salir el flujo de agua. El agua golpeará unas astas que están pegadas a una rueda y la rueda va a tener pegado un imán norte-sur, como lo ven aquí. También consta de una aguja, una brújula, este generador, que va rotando según ya sea aquí en norte o sur con norte, norte con sur. Consta de un conducto o un cable donde se van a ir moviendo los electrones para así generar energía eléctrica, con el cual se prenderá el bombillo. Paso 2. Aumente el volumen de agua y verifique el brillo de la lámpara. Explique. Bueno, nos dice que aumentemos el volumen del agua. Si aumentamos el volumen del agua, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque esto se va a mover muy rápido, generando así que los electrones se muevan más rápido también y van a generar bastante energía, haciendo así que el bombillo alumbre bastante, por así decirlo. Se aumenta el volumen, va a girar todo esto rápido, la rueda, el imán, haciendo que los electrones se muevan más rápido y así generando más energía para que la bombilla alumbre. Paso 3. El paso 3 dice: varía el número de vueltas y el área de la vuelta, verificando el efecto sobre el brillo de la lámpara. Se espera esto explicar. Cuando nos pide que variemos el número de vueltas, quiere decir que aumentemos el caudal y va a aumentar el número de vueltas. Y cuando dice que variemos el área de las vueltas, eso quiere decir que a mayor cantidad de agua va a variar el área de las vueltas y el número de vueltas, y eso va a generar que el bombillo alumbre más. Cuando disminuimos la cantidad de agua, eso va a hacer que disminuyan las vueltas, porque va a girar más lento, el área va a ser también menos que cuando tenemos toda la cantidad de agua, toda la llave abierta, y va a hacer que la bombilla, los electrones se muevan más lento y la bombilla va a adquirir menos energía, no menos, sino que va a disminuir su brillo. Paso 4. Relaciona el funcionamiento de la simulación del generador con las características de corriente eléctricas que obtenemos en nuestro hogar. Informe sobre las conclusiones. Este generador tiene un parecido
a la energía que nosotros tenemos por medio de la hidráulica. O sea, una llave que va dando vuelta a unas astas. Esta asta tiene un imán que ese imán hace rotar o mover unos electrones que generan energía. Y esa energía prende un bombillo. O sea que eso es como la energía hidráulica. Pasa por medio de unas astas, van dando vueltas esas astas a medida que el agua transcurre sobre ellas y eso va generando energía. Y el bombillo, o sea, eso es como un ejemplo, la casa de nosotros, donde llega bueno, primero llega a unas plantas y esas plantas de energía son las que se encargan de repartir por toda la ciudad la energía. Y llegando a nuestra casa eso sería como el bombillo, cuando prende y se apaga, prende y apaga, prende y apaga. Bueno, pero esto lo mantiene estable, o sea, que esas plantas de energía ya llegan a las casas y las casas tienen energía por medio de esa fuente hidráulica que genera las astas cuando van girando, eso genera energía y llegan a las plantas. Esas plantas son las que encargan de transcurrir o llevar esa agua, de llevar esa energía a las casas. Creo que ese generador tiene parecido a la fuente de energía hidráulica, o como tenemos la energía hidráulica por medio del caudal de un río que mueve las astas y eso.